Hoy vamos a ver 9 motos que salvaron una industria entera cuando nadie daba nada por ella. Algunas vinieron de Japón, otras de Gran Bretaña, de Alemania, de detrás del telón de acero. Y una vino de aquí mismo, de un país que en teoría no tenía ninguna posibilidad. Spoiler. Al final de este vídeo vamos a hablar de una moto italiana que inventó el motor que llevan todas las supermotos modernas. Y luego la escondió deliberadamente porque su dueño tenía miedo de que alguien se la copiara para las carreras. Eso es lo que pasa cuando mezclas genialidad italiana con paranoia italiana. Empezamos. BMW R62, 1960. La industria alemana de la moto está en caída libre. En 1950, BMW vendía 40.000 motos al año. En 1960, 7.000. Los coches baratos habían ganado. El Volkswagen Escarabajo había ganado. Y BMW tenía que decidir. O cerraban la división de motos, o fabricaban algo tan bueno que no hubiera excusa para no comprarlo. Fabricaron la R62. No era revolucionaria. Era simplemente mejor que todo lo demás en todo lo que importaba. 600 centímetros cúbicos Boxer. Eso significa 2 cilindros enfrentados horizontalmente, como si se estuvieran saludando. Refrigerado por aire, transmisión por cardan, indestructible como un reloj suizo. La relación de compresión de 7,5:1 permitía gasolina normal, para los prácticos con aspiraciones de lujo. 30 caballos a 5.600 vueltas, no muchos, pero el par ya aparecía a 2.000. Brazo oscilante Eels delante y detrás. Bastidor como el de un sidecar, pero estable hasta el infinito. Batalla de 1.450 milímetros para una estabilidad rectilínea que no tenía rival. El americano Danny Liska recorrió con la R60 desde Alaska hasta Argentina y desde el Cabo Norte hasta Sudáfrica. BMW lo usó como publicidad. No hizo falta exagerar nada. Los motores corrieron 600.000 kilómetros sin averías mayores, más que algunos matrimonios. 21.133 unidades vendidas en los peores años de la industria. Hoy los coleccionistas pagan 15.000 euros por una buena R62. Cuando salió, costaba lo mismo que un escarabajo pequeño. BMW, salvada por las virtudes alemanas, cuando la revolución no era una opción. Japón, 1960. Honda fabrica mopeds, pero sueña con motos de verdad. Y en 1965 lanza la CB450, la pesadilla de la industria europea. Los concesionarios de BMW llamaban a las motos japonesas juguetes. Luego llegó la Black Bomber y les dio una lección delante de todo el mundo. El secreto estaba en el motor. 447 centímetros cúbicos que según los periodistas de la época parecían 800. 45 caballos a 9.000 vueltas. Para un bicilíndrico era una locura. 4 válvulas por cilindro, cuando las motos europeas aún usaban 2. Diámetro de cilindro 70 milímetros, carrera 58, diseñado para girar alto. Muelles de válvula de barra de torsión en lugar de resortes convencionales. Tecnología aeronáutica aplicada a una moto de serie. La CB AT150 era la primera moto que simplemente funcionaba. Sin pérdidas de aceite, sin ajustes, sin manías. Arrancas y te vas, como un coche sobre 2 ruedas, pero sin calefacción. Los intervalos de cambio de aceite eran de 5.000 kilómetros, el doble que la competencia europea. Las revistas escribieron entusiasmadas: «Por fin una moto sin carácter». Era un cumplido. Peso en seco de solo 175 kilogramos, más manejable que cualquier rival europea. En 1967, Honda producía 200.000 motos al año. BMW solo llegaba a 7.000. El mensaje era claro. La fiabilidad gana sobre la tradición. El carácter es bonito, pero la función es mejor. Hoy las CB450 son piezas de colección, las motos que señalaron el fin de la era romántica de las 2 ruedas. La perfección japonesa contra el romanticismo europeo. La Suzuki T20 es la moto que revolucionó el cambio de marchas, y nadie se dio cuenta. El genio de la T20 estaba en el motor. Era tan dispuesto a girar que hacían falta 6 marchas.
Otras motos tenían 4, y aún así eran más lentas. El motor aguantaba hasta 11.000 vueltas sin daños. Suzuki había encontrado el equilibrio perfecto. 247 centímetros cúbicos de 2 tiempos con la potencia de una 400. 29 caballos, más no hacía falta. Consumo de solo 4 litros a los 100 kilómetros. La caja de 6 marchas se convirtió en el modelo para todas las motos deportivas modernas. Relaciones cortas, altas revoluciones, potencia máxima. El tamaño de la rueda delantera, 2,5 por 18 pulgadas, mejoraba el manejo de forma notable. Lo más inteligente, la sexta marcha era una marcha larga para crucero en autopista. Relajado, eficiente y rápido. Las motos modernas usan ese mismo principio todavía hoy. 150 km por hora con 250 centímetros cúbicos. ¿Parece poco? En 1966 era más rápida que la mayoría de los coches. La T20 solo duró 3 años. Luego llegaron las grandes Suzuki. 6 marchas como revolución. Y hoy 8 son lo normal. Ahora nos vamos al este de Alemania, con una moto que el occidente copió en secreto. ES 250, la Fernsehlampe. Así la llamaban por el faro cuadrado que parecía una televisión antigua. Pero no era solo diseño. La MZ-ES 250 era la moto más inteligente de la República Democrática Alemana. Ingeniería socialista. Cada Pfennig tenía que rendir. Diámetro 70 milímetros, carrera 64, para una performance de 2 tiempos óptima. MZ era el arma secreta del bloque oriental. Mientras Occidente apostaba por el cilindrada, los sajones perfeccionaban el motor de 2 tiempos. Walter Kaden y su cámara de expansión aumentaban la potencia un 40%. Cilindro de hierro fundido con camisas endurecidas, durabas hasta 100.000 kilómetros. Los tubos de expansión de Kaden alcanzaban 200 caballos por litro. El secreto que convirtió a Suzuki en potencia mundial. Una relación de 8 caballos por 100 centímetros cúbicos que era récord mundial. El chasis era típicamente alemán. Brazo oscilante airless delante y detrás. Robusto como un Trabant, pero con rendimiento de moto. Recorrido de suspensión de 120 milímetros, generoso para la época. 3.500 marcos del este. Cara, pero para los ciudadanos de la RDA, era el iPhone de su época. Quien tenía una ES era alguien. O tenía contactos. El tiempo de espera era a menudo de 5 años. Casi tanto como para un Trabant. En 1961, Ernst Degner huyó al oeste con los secretos de MZ en el bolsillo. Suzuki los usó para construir su imperio del motocross. Tecnología del este de Alemania, como base para la conquista mundial japonesa. Ironías de la historia. La Triumph Bonneville T120, la moto más cool del mundo. Triumph quería demostrarle a los americanos cómo se hace un café racer de verdad. El resultado, la T120, un modo de vida sobre 2 ruedas. No solo cool, sino típicamente británica. Doble carburador, doble encendido, arranque de pedal. Todo montado a mano, todo con carácter. Diámetro de cilindro 65 milímetros, carrera 75, para una curva de par perfecta. La Bonneville no era una moto normal, era una experiencia. Cromo hasta decir basta, sonido como un caza, aceleración como un cohete. 2 carburadores a mal monobloc separados de 30 milímetros cada uno, 640 centímetros cúbicos en paralelo, más cilindrada que cualquier BMW, más potencia que todo lo demás. 46 caballos que se sentían como 100, compresión de 9-1 que pedía gasolina super, en aquella época todavía asequible. El sonido era legendario. Ninguna otra moto sonaba así. Grave, resonante, agresivo. El sonido Triumph en cada explosión. El escape de acero inoxidable costaba extra, como hoy en BMW. Más del 50% del mercado en motos de más de 500 centímetros cúbicos. Pero contra Honda no había nada que hacer. Los japoneses tenían mejores fábricas y precios más bajos. Hoy encontrar una T120 original es como que te toque la lotería.
20.000 euros por un ejemplar perfecto. La frialdad británica contra la razón japonesa. ¿Qué da más placer? Moto Guzzi de Mandelo del Lario tuvo una idea loca. ¿Y si colocamos el V-Twin de lado, en lugar de longitudinal como todos los demás? El resultado fue técnicamente genial y visualmente desconcertante. Balance perfecto pero más ancho que un coche. V-Twin de 90 grados con balance primario perfecto. Como un motor de Fórmula 1, pero más grande. Diámetro 80 milímetros, carrera 75, para un par óptimo. Guzzi quería demostrar que los italianos también saben de ingeniería. El motor transversal tenía cigüeñal partido y culatas separadas. Complejidad de motor de carreras. El cigüeñal forjado era indestructible como acero blindado. La transmisión por cardan era ingeniería pura. Sin cadena que se estire, sin correa que se rompa. Cardán y piñones cónicos, sin mantenimiento durante 100.000 kilómetros. Relación de reducción de 4,1 a 1. Lo mejor, la Ambassador funcionaba de verdad. 60 caballos, 180 kilómetros por hora de punta, tan relajada como un coche. Una moto para gentlemen. Arranque eléctrico de serie. Pedal de arranque no había. El depósito de 18 litros daba 600 kilómetros de autonomía. Mientras otras motos vibraban y hacían ruido, la Ambassador funcionaba como una máquina de coser. Comfort Touring para largas distancias. Guzzi incluso vendió una versión automática para los conductores demasiado cómodos para cambiar de marcha. Relajación italiana sobre 2 ruedas. Convertidor de par triple, como en un coche. 46.400 Ambassador vendidas. Récord para Moto Guzzi. El motor transversal se convirtió en tradición de la marca. Hoy muchos fabricantes usan conceptos de motor compacto similares. Guzzi fue el pionero. A veces hacen falta italianos para descubrir lo obvio. La revolución del motor transversal, hecha en Italia. La física también puede ser hermosa. La Java 350 Kivačka de Checoslovaquia. Motos para personas, no para héroes. 340 centímetros cúbicos de 2 tiempos bicilíndrico con embrague automático. No espectacular, pero más fácil de usar que un ciclomotor. Diámetro 58 milímetros, carrera 65, para una distribución óptima del par. Lo revolucionario. Java inventó el embrague centrífugo automático para motos. Honda copió la idea para la Super Cube. El resto es historia. El embrague centrífugo engranaba automáticamente a 2000 vueltas. La Kivačka era una maravilla técnica de la simplicidad. Sin embrague, sin cambio a bajas revoluciones. Arrancas como con un cambio automático, caja de 4 marchas de engrane constante. Jawa había entendido lo que la gente normal quería. Manejo sencillo, mantenimiento barato, funcionamiento fiable. Una moto para la época de la reconstrucción. Cilindro de hierro fundido con recubrimiento especial que duraba muchísimo. El embrague automático funcionaba incluso con hielo, perfecto para los inviernos del este de Europa. Embrague en baño de aceite, sin mantenimiento y resistente a las heladas. La Kivačka dominaba en el campo a través. 8 victorias en las Six Days y 6 títulos mundiales de motocross. Técnica checa contra la arrogancia occidental. Suspensión con 200 milímetros de recorrido, sin competencia. Los ingenieros de Honda estudiaron las Jawa en los años 60. Copiaron todo, el embrague, el chasis, incluso la gama de colores. El resultado fue la Honda Super Cub, la moto más fabricada del mundo. La innovación checa como base del éxito mundial japonés. Jawa exportaba a 120 países. Hasta en los bastiones del capitalismo, la gente montaba en moto socialista. La invención checa como base de la Super Cube. David contra Goliat. Milán, 1965. El Salón del Automóvil de Milán. MV Agusta presenta la 600. El primer motor de 4 cilindros en línea transversal de la historia en una moto de serie. Un motor que Honda usaría 4 años después para la CB750 y que desde entonces define cada superbike del mundo. El conde Domenico Agusta lo tenía todo para ser la moto más rápida del mundo para la calle.
Sus pilotos, Mike Haywood, y desde 1965 un joven de Brescia llamado Giacomo Agostini, estaban ganando todos los campeonatos del mundo sobre MV Agusta. 7 campeonatos mundiales de 500 centímetros cúbicos consecutivos de Agostini con MV Agusta entre 1966 y 1972. Una dominación absoluta que no tenía precedentes en el motociclismo. El motor de carreras era una obra maestra. 4 cilindros, árbol de levas doble, 270 grandes premios ganados. La mecánica más avanzada de la época sobre 2 ruedas. Y con ese motor, el Conde podría haber fabricado la superbike más impresionante del mundo. No lo hizo. Tenía miedo. Miedo de que algún privado modificara la moto de calle, se presentara en carrera y dejara en evidencia a sus pilotos de fábrica. Así que encargó a sus ingenieros que rebajaran el motor todo lo posible. Compresión baja, potencia reducida, orientación turismo. El resultado fue la MV Agusta 600, apodada el Maiale Nero, el cerdo negro. Considerada por la prensa de la época como una de las motos más feas jamás fabricadas. Faro rectangular enorme, manillar alto, depósito jorobado, acabado negro sin un solo toque de color. 592 centímetros cúbicos de 4 cilindros transversal, refrigerado por aire, con transmisión por cardán y doble árbol de levas. Por primera vez, un motor de 4 cilindros montado transversalmente en una moto de calle, 4 años antes que la Honda CB750. Con frenos de disco accionados por cable, otro debut mundial. Solo se fabricaron 135 unidades. El Maiale Nero tenía dentro de su carrocería fea el motor que cambió el mundo de las motos para siempre. La distribución transversal de 4 cilindros que hoy llevan prácticamente todas las motos de altas prestaciones del planeta fue inventada aquí, en esta moto que nadie quería mirar. Hoy, uno de los 135 ejemplares fabricados puede alcanzar en subasta precios superiores a 100.000 euros. No por lo que era, por lo que significaba. Italia inventó el futuro del motociclismo y luego lo escondió dentro de la moto más fea del mercado. Magnífico. Incluso para fracasar, los italianos tienen estilo. Y llegamos a la última moto, la que en teoría no debería estar en esta lista, la que viene de un país que en los años 60 estaba económicamente aislado, tecnológicamente marginado y sin ninguna presencia en el mercado internacional de las motos de competición. Sant Adrià de Besòs, 1964. Una granja a las afueras de Barcelona. Paco Bultó, el fundador de Bultaco, convoca a Sammy Miller, el mejor piloto de trial del mundo en ese momento. Miller venía de pilotarlo todo en la Ariel británica, que está a punto de cerrar. Y Bultó le propone algo que en el ambiente del trial suena directamente a locura: construir una moto de 2 tiempos ligera que gane en trial. El trial era deporte británico, con motos británicas de 4 tiempos pesadas. Nadie fuera del Reino Unido había ganado jamás las Scottish Six Days, la prueba más exigente del calendario. Miller acepta. Tienen 12 vías. Trabajan sin parar en la finca familiar de los Bultó, llamada San Antonio. 12 días de pruebas, modificaciones, más pruebas. El resultado es un prototipo de 244 centímetros cúbicos, 4 velocidades, 18 caballos a 8.000 vueltas, 92 kilogramos. La mitad del peso de una moto de trial británica de la época. En enero de 1965, la revista Motor Cycling publica la prueba del prototipo. El mismo mes, se presenta al público en el Salón del Automóvil de Barcelona. En mayo de 1965, Sammy Miller lleva la Sherpa T al Scottish Six Days Trial en Escocia. Y gana. Primera victoria de una moto no británica en esa prueba. Primera victoria de un motor de 2 tiempos en la historia del trial. En un día, la Sherpa T dejó obsoletas todas las motos de trial de 4 tiempos del mundo. El camino de las grandes Ariel, BSA y Matchless terminó en Escocia en 1965, sobre el barro de las Highlands, contra una moto construida en 12 días en una granja de Sant Adrià de Besòs. Miller ganó el campeonato británico ese año, ganando las 15 pruebas del calendario. Las 15. Luego volvió a ganar las Scottish Six Days en 1967 y 1968.
y se proclamó campeón europeo de trial en 1968 y 1970 sobre la Sherpa T. El modelo de producción recibió el nombre oficial de Bultaco Sherpa T Sami Miller. Cerca de 2.000 unidades fabricadas entre 1965 y 1966, exportada a más de 40 países, y fue el inicio de una dinastía. Bultaco ganó 5 campeonatos mundiales de trial consecutivos entre 1975 y 1979. La Sherpa T pesaba 92 kilos. La industria del trial nunca volvió a ser la misma. Desde una granja en Barcelona, bajo el franquismo, sin recursos, sin apoyos externos, en 12 días, una revolución mundial. Eso es lo que ocurrió aquí. 9 motos. 9 formas diferentes de salvar una industria cuando todo parecía perdido. Unas lo hicieron con fiabilidad, otras con innovación técnica, otras con un carácter que la razón no puede explicar del todo. La japonesa demostró que una moto puede funcionar todos los días sin drama. La británica demostró que el sonido y el estilo también son ingeniería. La italiana escondió el futuro dentro de la moto más fea del mercado. La alemana del este, copiada por Japón. La checa, copiada por Honda. Y la española, construida en 12 días en una granja de Barcelona, bajo una dictadura, sin dinero y sin permiso de nadie, llegó a Escocia y ganó. En los años 60, las motos dejaron de ser transporte y se convirtieron en algo más difícil de definir. Libertad, quizá, o simplemente la prueba de que cuando alguien sabe lo que quiere construir, los recursos y la política de su país no son el límite. La Sherpa T sigue corriendo hoy, en competiciones de trial clásico de toda Europa. 92 kilos de historia española sobre 2 ruedas. ¿Cuál de estas 9 motos os gustaría haber podido pilotar? Dejadlo en los comentarios.